Buenas tardes a todos. Me da gusto de saludarlos y darles la bienvenida a otro programa de nuestra serie de estudios bíblicos de sábado por la noche. Hemos estado durante este año tratando de responder las preguntas que tienen ustedes hacia nosotros y que han llegado a nuestra página en el link info@ucg.org y también a nuestra página www.iduay.org y también aquí en Santiago de Chile a través de nuestro teléfono el 228489-504. El día de hoy vamos a intentar dar respuesta a una de las preguntas que llegaron a nuestro link. La pregunta es: ¿está Satanás fuera de control? Y en la misma pregunta, la persona que nos hizo esta pregunta dijo: ¿por qué Dios permite la influencia de Satanás? Esa era la pregunta o las preguntas que vamos a estar resolviendo el día de hoy. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado hablar de Satanás. De hecho, hay enorme cantidad de cómics o películas que muestran a este Satanás. Pensaba, incluso hay una película, no es tan nueva, pero tampoco es tan antigua, Hellboy, donde se menciona, ¿verdad?, al hijo de Satanás y donde se ve un personaje rojo con una cola, con unos cuernos y un tridente en la mano. Ese es el imaginario popular. Pero hemos hablado a través de esta instancia que nuestro marco regulatorio de respecto de lo que hablamos y respecto de lo que no hablamos es la Biblia. Nosotros aquí no estamos exponiendo otra cosa sino la Biblia. Y entonces vamos a repasar un poco lo que dicen las Escrituras respecto de Satanás, el diablo, esta tarde. La Biblia describe a Satanás como un ser que fue creado. Esto es algo interesante, verlo, escucharlo, leerlo. Yo los invito a pasar, si tienen sus Biblias. Si usted está detrás de la pantalla, lo invito a repasar las Escrituras junto con nosotros, en Ezequiel 28, en el verso 12. Aquí se hace una comparación con el rey de Tiro, más también es claro que lo que se está presentando aquí es a un ser espiritual. Dice Ezequiel 28, verso 12: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. No puede estar refiriéndose allí al rey de Tiro, porque en Adán estuvo, en Edén estuvo Adán y estuvo Eva, en consecuencia de quienes está hablando allí. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Bueno, ningún ser humano puede caminar en piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Un ser creado, hermoso, y que según las Escrituras lo ponen a la par de otro de los arcángeles, de Miguel. Hay una escritura allí en Judas 1:9, cuando aquí la escritura dice:
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Así es que aquí están a la par. La Biblia describe que Satanás lideró, sí, una rebelión contra Dios. Cuando ya se llenó de maldad, y en Isaías 14, se describe a Satanás alzándose contra Dios. Aquí en Isaías 14, 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así es que aquí se muestra esta rebelión, en donde vemos a este ángel que creado por Dios, que fue creado hermoso, pero que se volvió hacia el mal y que quiere usurpar el poder, quiere tomar lo que no es suyo. La Biblia describe a Satanás arrastrando tras sí a una porción importante de ángeles. La Escritura, aquí en Apocalipsis 12, 4, habla de una tercera parte. Así es que vemos, por lo descrito en las Escrituras, vemos un ser creado, hermoso, que se vuelve hacia el mal y que se rebela contra Dios. La Biblia describe que eso no quedó sin castigo. Aquí en 2 de Pedro 2.4, en 2 de Pedro 2.4, la Escritura dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así es que no quedó sin castigo aquella rebelión. Satanás fue expulsado de ese lugar, y también la Biblia describe a Satanás como diablo, como príncipe de este mundo. Es interesante los nombres que la Escritura habla de o menciona respecto a Satanás, y describen, yo diría, las características que tiene Satanás. En Juan 14:30, por ejemplo, Jesucristo dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Lo describe como el príncipe de este mundo. Pablo usa otra expresión respecto de Satanás. Él usa la expresión el príncipe de la potestad del aire. Aquí en Efesios 2.2. Los invito a ir allá. Dice aquí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia llama a este ser de acuerdo a sus funciones y si usted o acciones. Es interesante, aquí en Apocalipsis 12:9 hay una escritura que menciona acciones y funciones, si ustedes quieren denominarlo. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra diablo significa calumniador, y Satanás, el acusador. Jesús dijo de él que es mentiroso y padre de mentira. También aquí en Juan 8:44, cuando conversaba allí con los fariseos, en esa conversación que él tuvo, en una de las conversaciones que él tuvo, dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y usa la expresión griega diabolos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces vamos viendo la descripción de este personaje a través de los
de la visión que tiene Dios respecto de él, respecto de sus acciones. La Biblia también dice de él, de este ser, como el tentador. Ese es otro nombre que tiene Satanás en las Escrituras, el tentador, el que tienta. Mateo 4:2, cuando aquí la Escritura muestra a Jesucristo siendo tentado. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Lucas 4:1 también se menciona esta acción que generó este enemigo, este ser, hacia Jesucristo. La Biblia lo describe también como el adversario y como león rugiente, en 1 de Pedro 5:8. La Escritura dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, aquí de nuevo la palabrita esta, diabolos, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia dice de él que es el gran dragón. Lo leímos hace un momento atrás, 12:9, la serpiente antigua. Apocalipsis 9:11 dice aquí, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí, destructor. Es interesante los nombres que la Escritura le da a Satanás, el diablo, el gran dragón, el príncipe de este mundo. Me llamó la atención algo. Voy a pensar en lo que estoy pensando, se los voy a decir. Destructor, adversario, asesino, mentiroso, engañador, tentador, león rugiente, príncipe que actúa con los hijos de desobediencia. Es llamativo, o me llama la atención todo esto. Si se fijan, ¿cuál es el denominador común de todas estas palabras? Hay un factor común, o un hilo conductor en todas estas palabras. Son características negativas. Ninguna de las nombres de Satanás llevan consigo algo positivo. Destructor, adversario, asesino, mentiroso, engañador, tentador, todas características negativas. El diablo presenta o concentra acciones, actitudes y palabras del orden negativo. La Biblia describe a Satanás instando a las personas a tener actitudes negativas. Eso es lo que la Escritura muestra. No se ve a Satanás mostrando o llevando a los hombres a hacer cosas buenas. Lo que vemos característicamente en las acciones de Satanás, cuando insta a las personas, las insta a tener actitudes, acciones y pensamientos negativos. Lo otro característico que muestra la Escritura respecto de Satanás es que así como Satanás insta a las personas, también puede posesionar a las personas. Eso describe el Nuevo Testamento, es llamativo. Aquí los endemoniados de Gadara, los endemoniados gadarenos. Vayamos allá, Mateo 8, verso 28. Mateo 8, verso 28. Vemos a Jesucristo. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es llamativo toda esta situación vivida por Jesús. En lo que estamos hablando, sí, aquí vemos ángeles que no solamente están instando a las personas, sino que han tomado posesión de la persona propiamente tal. Y también la Escritura menciona aquí que los demonios, aquí dice, pueden posesionarse de animales. Dice aquí, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora, ¿quiénes perecieron en las aguas? Los cerdos, no los demonios, porque los demonios son seres espirituales que no mueren. Con todo lo dicho y expuesto, la pregunta que nos hiciera el suscriptor toma fuerza. ¿Por qué Dios permite el accionar de Satanás? ¿O por qué pareciera que no hay control en sus acciones? Esto es algo que llama la atención. Uno piensa, cuando se analizan las noticias internacionales, por ejemplo, cuando uno ve circunstancias que son extremas, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, en Medio Oriente, personas que graban una decapitación y la muestran a todo el mundo, uno a veces piensa, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Estará Satanás fuera de control? ¿O no? ¿Será así? O cuando uno piensa, estamos en el año 2017, han pasado 2000 años, o casi 2000 años desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Estamos, podríamos decir, casi a puertas de iniciar el tercer milenio post-Jesucristo. Y en estos 2000 años de historia, realmente uno ha vivido, o la historia humana ha vivido circunstancias extremas en las cuales uno piensa, pareciera que Satanás anda suelto por allí. Uno piensa, por ejemplo, aquí en los nazis, cuando mataron a 6 millones de judíos. Cuando uno piensa, por ejemplo, que no solamente los hayan asesinado, sino que los torturaron y los hicieron a algunos morir de hambre. O cuando veíamos aquí estas masacres. Bueno, uno piensa, ¿verdad? ¿Estará Satanás fuera de control? ¿O hay un plan que Dios tiene aquí? Cuando uno piensa en las acciones de Satanás, la Escritura describe un caso tremendamente ejemplarizador respecto de las acciones de Satanás. Aquí vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 1 de Job, en donde vemos a Satanás en acción. Satanás en acción. Aquí atacando, influyendo en los vecinos de Job y haciendo que Job tenga una vida difícil, complicada, dolorosa, humillante si se quiere. Y los invito a ir allá, un solo capítulo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia enorme, diría yo, tal vez para aquellos tiempos no era una familia enorme, pero para los tiempos actuales sí era una familia grande. Y particularmente cuando uno piensa el deseo de todo hombre y de toda mujer, o de toda familia, o de todo matrimonio, es tener hijos. Eso es algo que va acompañado con la vida. Y vemos aquí un hombre que tuvo hijos e hijas hermosas, y también Dios lo bendijo. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados.
y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí vemos a un hombre próspero. Es llamativo, la Biblia es tan escueta, dice tan pocas cosas la Biblia y a la vez dice tanto. Describe los 3.000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, las ovejas, las asnas, pero no describe el número de los criados. ¿Por qué? ¿Por qué no describe el número de los criados? Eran muchos los criados, muchos. Y no se olviden que un criado tiene esposa y un criado también tiene hijos y tiene familiares. Podríamos decir que este hombre era un hombre que tenía cierta influencia aquí y lo describe como el más grande de todos los orientales. Y el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y entonces aquí vemos un caso de un hombre próspero, con una familia feliz, un hombre rico, lleno de, como dije hace un momento atrás, de bendiciones. Y aquí el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, el Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces aquí vemos y vamos a ver el accionar de Satanás, pero quien lanza el anzuelo es Dios. Eso es interesante verlo y reflexionarlo y llevarlo a colación. Cuando uno piensa y cuando uno vive circunstancias difíciles en particular. Y entonces dice aquí, respondiendo Satanás al Eterno, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y podemos seguir leyendo aquí, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces aquí la pregunta, ¿está Satanás fuera de control aquí? No está fuera de control, porque ¿qué es lo que dice Dios? Dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y entonces cuando uno hace esta pregunta, ¿está Satanás suelto y sin control en el mundo, alrededor del mundo? No es así. Dios es el que está a cargo y Dios permite que Satanás actúe con un propósito. Ahora, cuando se vive en circunstancias difíciles, a veces uno no ve el propósito. Y eso es así. Pero que uno no vea el propósito no significa que no haya propósito. Lo que significa es que uno no ve el propósito, simplemente. Y no se olviden, ya sea aquí en aula o extra aula, los que van a escuchar este mensaje, que no se olviden que cuando uno no ve es porque a veces no observa bien. Cuando uno no ve es porque uno no observa bien. Para ver uno tiene que observar bien y no solamente pensar, por ejemplo, lo que le pasó a Job aquí en el presente. Miren, los voy a invitar a seguir leyendo. Dice aquí, versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo
para darte la noticia. Y lo que hemos preguntado en el pasado muchas veces, ¿quiénes eran los sabeos? Los sabeos eran vecinos allí en este mundo oriental. Eran vecinos de Job. Y antes de la intervención de Satanás, compartían con Job el mundo. No necesariamente eran uña y mugre, no necesariamente eran hermanitos, pero podían negociar, podían compartir y todo. Pero, ¿qué vemos aquí? Cuando Satanás interviene, los sabeos que eran amigos se convierten en enemigos. Y ahí es donde uno ve los accionares de Satanás. Los accionares de Satanás, instando al bien, no, muy por el contrario, instando al mal. Porque, ¿qué cosas le dijo a los sabeos Satanás para que los sabeos acometieran contra Job? Yo les puedo apostar, aquí en aula y fuera de aula, les puedo apostar que no fueron cosas positivas lo que dijo Satanás respecto de Job. Quizás qué cosa dijo, pero definitivamente no fueron cosas positivas. Ahora, de nuevo, ¿está Satanás fuera de control? No, Dios lo permitió por algo. La Escritura en Job, en el último capítulo de Job, revela que Job fue perfeccionado. Job fue perfeccionado a través de esta prueba. Ahora, la pregunta que uno hace, bueno, ¿podría Job haber aprendido aquello sin haber vivido esa prueba? Bueno, esto es algo de lo cual muchos han preguntado. A veces uno tiene que vivir estas duras pruebas de la vida para aprender lecciones que uno no va a aprender de otra manera. Y de nuevo la pregunta, ¿está Satanás fuera de control? No. Satanás no está fuera de control. Hay un propósito para un ser humano, en el caso aquí de Job, y también para la humanidad. No tenemos que olvidarnos que Satanás va a llegar un momento en donde va a ser restringido a la tierra solamente. Y podemos verlo aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis. En Apocalipsis 12, la Escritura dice que va a llegar un momento en donde Satanás va a ser restringido a la tierra. Y dice la Escritura, ¡ay de los que viven en esos tiempos! Vayamos allá, Apocalipsis 12, verso 12. Dice aquí, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En este momento, actualmente Satanás no está restringido a la tierra solamente. Pero va a llegar un momento en donde Satanás va a ser restringido a la tierra solamente. Y la Escritura, yo los invito a los que están en aula, los que están escuchando este mensaje, a que busquen en las Escrituras. ¿Cuántas veces en la Escritura se lee ay de los moradores de la tierra y del mar? ¿Cuántas veces se repite esta frase en las Escrituras? Háganlo y vean que muy pocas veces se menciona aquello. Dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice sabiendo que tiene poco tiempo? Porque cuando es restringido a la tierra, queda muy poco tiempo para cuando la misma Escritura dice aquí en Apocalipsis 21, Satanás va a ser restringido permanentemente en su relación con Dios, con el hombre. Vayamos aquí, Apocalipsis 20, verso 1. Dice aquí, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
en el periodo del milenio, Satanás no va a estar en relación con el ser humano. Y luego, al final del tiempo, Satanás recibe aquí el castigo permanente de ser separado de su relación con el hombre. Nunca más Satanás va a tener contacto con el hombre. Y entonces, cuando Satanás desciende a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo, se recuerda de eso. Sabe que le queda poco tiempo. Si se fijaron allí los endemoniados gadarenos, los demonios que han acompañado a Satanás en esta rebelión contra Dios, los endemoniados gadarenos le dicen a Jesucristo: ¿no has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dice atormentarnos antes de tiempo? Bueno, porque eso fue hace 2000 años atrás. Y ellos saben lo que viene. Y entonces, claro, ver a Jesucristo, el cumplimiento de las Escrituras, sabiendo que en algún momento en el futuro van a ser separados y controlados definitivamente. ¿Por qué Dios permite la influencia de Satanás? Dios lo permite para que aprendamos que cuando nos alejamos de Dios, nos exponemos a la influencia de Satanás. ¿Está Satanás fuera de control? No. Dios es quien tiene el control. Dios es el que está a cargo. Siempre ha sido así. Esperamos haber respondido estas 2 preguntas. Si tiene más preguntas, por favor diríjanse. Tenemos 3 formas de presentación ante ustedes. Nuestro número telefónico, el 2284-89-504. También la página a la cual tienen acceso. Podríamos decir, ustedes están a un clic de encontrar la verdad. Ustedes están a un clic de encontrar toda la información que hemos mencionado el día de hoy y mucha más. Estamos a un clic de poder encontrar los folletos, por ejemplo, este folleto, ¿existe realmente el diablo? Se lo enviaremos gratuitamente, es cosa que usted lo solicite y le llegará a su domicilio, al domicilio que usted nos entregue. Y también otro folleto, las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios, una asociación unida, una asociación internacional, en donde también podrá encontrar el tema que acabamos de exponer y también nuestras doctrinas esenciales. También tenemos la revista que en este momento estamos presentando, Las Buenas Noticias. Y también, como dije al principio, tenemos este link para que usted pueda hacer las preguntas que quiera. Aquí info@iduay.org. Allí, si la página o la revista o los folletos han generado en usted mayores preguntas, tendremos el gusto de responderle sus preguntas. Espero este estudio haya aclarado estas preguntas que ustedes nos han hecho. Buenas tardes a todos.